Buenas tardes, profesor. Vamos a proceder con la exposición. Nuestro grupo está conformado por Leonardo Ramírez, Eras Quiñones, Julio Preciado y Anthony Cortés. A continuación voy a comenzar explicándole lo que es la granularidad. Muy bien, en soft computing, la granularidad se refiere a cómo se representan y se manejan los datos en un sistema. Pueden implicar la división de datos en intervalos o categorías para facilitar el procedimiento por parte de los algoritmos de soft computing, como redes neuronales o sistemas difusos. La granularidad adecuada depende del problema y puede variar como optimizar para la precisión y la eficiencia del sistema. Por ejemplo, en sistemas de control difuso, ajustar la granularidad de las funciones de permanencia o pertenencia, disculpe, puede mejorar la capacidad del sistema para modelar relaciones complejas entre variables de entrada y variables de salida. La granularidad, esencial para presentar la incertidumbre y la imprecisión inherente a muchos problemas en el mundo real, en sistemas difusos, por ejemplo, la granularidad se relaciona con cómo se definen y se manejan los conjuntos difusos y las funciones de pertenencia. Una granularidad adecuada, se podría decir, puede permitir una representación más precisa de la incertidumbre y mejorar el procedimiento del sistema. Por otro lado, los algoritmos, digamos, no sé, el clustering que investigué o también conocidos como clasificación, la granularidad puede influir en cómo se agrupan los datos y se definen, a diferencia de la clasificación, los límites entre diferentes casos o grupos. La granularidad inadecuada, por ejemplo, puede llevar a un resultado poco preciso y a la pérdida de información importante en el proceso de análisis de datos. No existe como tal un creador de la granularidad. Esto es un contexto del soft computing. La noción de granularidad ha evolucionado a lo largo del tiempo en diversos campos relacionados con la informática, la matemática y la inteligencia artificial. Ha sido desarrollada y utilizada por varios investigadores y profesionales en estas áreas para abordar problemas de presentación y procedimientos de datos en sistemas computacionales, incluso los algoritmos de soft computing. A continuación se va a proceder a explicar más sobre la granularidad. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edson Leonardo Ramírez Angulo y le voy a hablar sobre lo que es la jerarquía. Ya mi compañero habló sobre lo que es granularidad, yo le voy a hablar sobre lo que es la jerarquía. Entonces, entendemos cuando nosotros decimos sobre, ¿qué entendemos sobre la jerarquía? ¿O qué comprendemos cuando decimos jerarquía en lo que es la informática? Se tiene o se trata de entender de que la jerarquía de datos en informática se refiere a la organización y estructuras o estructuraciones de los datos de un sistema o una aplicación en diferentes niveles. La prioridad o importancia que se tiene en este concepto es fundamental en el diseño de sistemas de almacenamiento y gestión de datos para garantizar un acceso eficiente, una manipulación adecuada y una gestión óptima de la información. También entendemos que la jerarquía de datos puede representarse como una pirámide donde los datos se organizan en niveles según su velocidad de acceso, capacidad de almacenamiento, costo y frecuencia de su uso. Por lo general, los niveles más altos de la jerarquía ofrecen un acceso más rápido, pero tienen una capacidad de almacenamiento limitado y son más costosos, mientras que los niveles inferiores ofrecen una capacidad de almacenamiento mayor a costa de un acceso más lento. Y por último, como tenemos aquí en la presentación una pequeña pirámide, se tiene que entender que una de las típicas jerarquías de datos en informática puede incluir los siguientes niveles, en los cuales estos niveles, como vemos aquí, están lo que son el bit, que su valor es determinante, que solamente es de 0 y 1, es la unidad mínima de la información. También están lo que son bytes, que son de 8 bits,
puede usarse para almacenar caracteres o números pequeños. Y por otra parte están lo que son los campos. Los campos son un grupo de bytes con un significado, que tienen un significado. Por ejemplo, su nombre de persona, un número entero o un número real. También están lo que son los registros. Los registros es un número de campos relacionados. Por ejemplo, los campos de nombre, apellido, edad, DNI, fecha de nacimiento, son campos en los cuales llevan ya un registro y en la cual ya se tiene que hacer lo que es un registro. Lo que es fichero o archivo, se tiene que entender que es un grupo de campos o registros relacionados. Y por último está lo que es la base de datos, que se entiende que es un grupo de ficheros o archivos relacionados, o archivos relacionados en los cuales la información se almacena siempre y cuando la información es demasiada. Ya se utiliza lo que es una base de datos para crear estos fundamentos informáticos. Gracias por eso. Profesor, muy buenas, soy Cortés Yepes Anthony y le voy a hablar sobre las aplicaciones de aprendizaje en sistemas borrosos. Tenemos, los sistemas borrosos son una rama de la inteligencia artificial que se basa en la lógica difusa para modelar y controlar sistemas complejos. Estos sistemas son útiles en situaciones donde las reglas y variables no son precisas, sino que están sujetas a cierto grado de ambigüedad o incertidumbre. En la década de 1960, Lofty-Sade es considerado el creador de la lógica difusa, un componente central de los sistemas borrosos. Su trabajo sentó las bases teóricas para aplicaciones posteriores en el control del sistema con variables imprecisas.